Buenos días muchachos, empezaremos a grabar el tutorial número 2. Con este tutorial vamos a empezar ya los contenidos del segundo parcial. Este tutorial está dirigido para la clase de matemática de octavo de educación básica. Solo quiero hacerles recordar a las indicaciones, que todavía hay algunos que no las están siguiendo. Copiar el tutorial en su cuaderno es parte de la tarea y las tareas asignadas en los tutoriales tienen que hacerlas en su cuaderno, pero tienen que escribirle en la página, en la parte superior de la hoja, toda la información de ustedes, su nombre completo, el curso, la sección y el instituto, porque esto se me hace más fácil para poder revisar. Y lo otro es que las fotos que tomen, asegúrense que vengan bien tomadas para poder revisar bien cada uno de los ejercicios. Desarrollaremos el tema de paralelismo. Para expresar el paralelismo se utiliza este símbolo y se utiliza R o S para nombrar las rectas. Normalmente pues vamos a escribir que S es paralela a R, o sea que se lee la recta S es paralela a la recta R. Aquí tenemos dos rectas. ¿Cómo se definen dos rectas paralelas? Entonces dos rectas que no se cortan son paralelas, o sea que estas rectas siguen infinitamente y en ningún punto se van a cortar. Entonces, si estas dos rectas no se cortan en ningún punto, entonces podemos decir que la recta S es paralela a la recta R. Y aquí tenemos el ejemplo de dos rectas que no son paralelas, ¿verdad? ¿Por qué no son paralelas? Porque se están cortando en un punto. Entonces, si tenemos dos rectas que se cortan en algún punto, no son paralelas. Podemos hacer otro ejemplo de rectas que no son paralelas. Digamos, estas rectas, aunque pueden verse ahí que no se cortan en un punto, pero podemos ver que en algún momento estas rectas se van a cortar en un punto. Entonces estas rectas tampoco son paralelas. Desarrollaremos entonces en este momento este tipo de ejercicio. Dice cómo trazar rectas paralelas que pasan por un punto exterior P a una recta L. O sea, aquí tenemos un punto P y aquí tenemos una recta L. Entonces vamos a hacer con las escuadras. Aquí yo improvisé unas escuadras. Ustedes con el juego de escuadras que les pedí al principio de año van a hacer esto. Con las escuadras entonces van a hacer esto. Fíjense bien el método que se utiliza para poderlo hacer. Entonces vamos a trazar una recta que sea paralela a L, pero que pase por este punto. Entonces colocamos la escuadra de esta forma. Y posteriormente colocamos la otra escuadra de tal forma que esta escuadra que tengo en la mano derecha me pueda deslizar y ubicarla en el punto. Entonces ya con eso voy a lograr yo que construir una recta. Bueno, ya se me movió allí. Entonces construir una recta paralela. No importa, solo marco eso, después puedo continuar toda la recta con la regla. Lo importante es que esta me quede paralela a L. Y aquí tenemos entonces una recta que pasa por el punto P y que es paralelo a L. Con ese método, este es un método gráfico, ¿verdad?, que utilizamos para construir rectas paralelas. Ese procedimiento me asegura de que estas dos rectas son paralelas. Es un procedimiento práctico.
La otra forma es para encontrar esa recta paralela es medir con una regla la distancia de aquí a aquí, tendría que ir la misma distancia de aquí a aquí. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que utilicen las escuadras para poder realizar esas rectas paralelas. Bien, haciendo esto entonces podemos concluir lo siguiente, dice que se concluye que solo se puede trazar una recta que pasa por ese punto y es paralela a la recta L. No existe otra recta que pase por este punto y que sea paralela a esta. Podemos observar aquí, bueno, y aquí puedo trazar otra recta, pero si esta recta que está aquí no es paralela a esta, solo existe una recta que pasa por ese punto y es paralela a él. Bien. Siguiendo con el desarrollo del tema, podemos observar aquí dos rectas paralelas, la recta S y la recta R son rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces las vamos a definir, ¿verdad? Las vamos a definir aquí que estas dos rectas son paralelas. S es paralela con R, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos dos rectas paralelas y tenemos otra recta, una recta L, que a esta se le llama recta transversal. Transversal. Entonces, si tenemos dos rectas y las cortan una recta paralela, podemos observar aquí que se forman varios ángulos. Todos estos ángulos que están aquí. Y todos estos ángulos que se forman, fíjense bien cuántos ángulos se forman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los ángulos que se forman ahí tienen su propio nombre. Entonces, vamos a enumerar los ángulos. A este le voy a llamar 1, 2, 3, 4. Seguimos aquí. 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos 8 ángulos. Bien, los ángulos según la posición que están ahí tienen alguna clasificación y vamos a llamarle entonces a los ángulos. Fíjense bien, a los ángulos ángulo 4, ángulo 3, ángulo 5 y ángulo 8 se llaman ángulos internos. O sea que el 4, el 3, el 5 y el 8 se llaman ángulos internos. Y el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 7 y ángulo 6 se llaman ángulos externos. Bien, también tenemos otra clasificación de los ángulos, ¿verdad? Un ángulo, ejemplo, este ángulo, el 4 y el 5. A este ángulo, el 4 y el 5, se llaman ángulos alternos internos. Entonces, el ángulo 4 y el ángulo 5, lo mismo podemos decir con el ángulo 3 y el ángulo 8, a estos se llaman ángulos alternos internos. Lo mismo podemos decir entonces de los ángulos
el ángulo 1 con el ángulo 6 y el ángulo 2 y el ángulo 7 se llaman ángulos alternos externos. Bien, una de las características principales de los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos es que son congruentes. O sea que tienen la misma medida. Tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 1 con el ángulo 6 son ángulos alternos externos. El ángulo 1 tiene la misma medida con el ángulo 6. El ángulo 2 tiene la misma medida con el ángulo 7. El ángulo 4 con el ángulo 5 son ángulos alternos internos y tienen la misma medida. Lo mismo podemos decir que el ángulo 3 con el ángulo 8 son alternos internos y tienen la misma medida. Aquí expresamos esta relación, ¿verdad? También hay otro tipo de ángulos, lo vamos a hacer aquí. El ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2, el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 8 y el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 5, a esto se les llama ángulos opuestos por el vértice. Y también tienen la misma medida. Concluyendo en la clasificación de los ángulos que se generan por estas dos rectas y una recta transversal, podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir ángulos suplementarios? Que la suma de estos dos ángulos, es igual a 180 grados. Entonces, si el 1 y el 2 son suplementarios, podemos decir lo mismo, el 2 y el 3 y el 4, el 4 y el 1. Lo mismo podemos decir 8 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8. Todas esas parejas de ángulos son ángulos suplementarios. Aquí los tenemos descritos, ¿verdad? Todos los ángulos que se generan, que son ángulos suplementarios. El ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 4 con el 3, el 1 con el 4, etc. Todos estos ángulos, la suma de estos ángulos o estos dos ángulos se llaman ángulos suplementarios, que quiere decir que la suma de ambos ángulos es igual a 180 grados. Recapitulando entonces la información, si tenemos dos rectas que son paralelas, ¿verdad? Que son paralelas y o que esto solo se puede dar en rectas paralelas, en otro tipo de rectas no, tienen que ser paralelas. Y las atraviesa una recta transversal, valga la redundancia, entonces se generan estos 8 ángulos, ¿verdad? Entonces, los ángulos que se generan, ya dijimos, ángulos internos, ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ¿ya? Ángulos opuestos por el vértice,
este con este, este con este, este con este, este con este, son ángulos opuestos por el vértice. Las características de estos últimos ángulos, los ángulos alternos internos, alternos externos y opuestos por el vértice, es que esas parejas de ángulos son congruentes, o sea que tienen la misma medida, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo de aquí mide 60 grados, el número 7 va a medir 60 grados. Si el número 6 mide 120 grados, el número 8 va a medir 120 grados. A eso se refieren los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos y los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Y también se generan los ángulos suplementarios que ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Que esa pareja de ángulos miden 180 grados. Eso que hemos recalcado al final es muy importante porque nos va a servir posteriormente para poder desarrollar ejercicios. Para poder afianzar este tema, van a desarrollar la tarea del ejercicio 4.2 de la página 44. Este del material que fotocopiaron del libro. Si no tienen ese material, no se preocupen que yo ahí voy a mandar la foto de dicha página. Bien, haciendo un agregado al tutorial, pueden observar aquí que hay otro tipo de ángulos que se generan, digamos, al ángulo número 2 con el ángulo número 5, ¿verdad? A este se les llama ángulos correspondientes. Y el ángulo número 2 con el ángulo número 5 se les llama ángulos correspondientes y van a tener la misma medida. Entonces, por consiguiente, el ángulo 1 con el 8 son correspondientes. El ángulo 4 con el 7 son correspondientes. Y el ángulo 3 con el 6 también son correspondientes, ¿verdad? Entonces, tomen en consideración este agregado, ¿verdad? Que les va a ayudar para poder resolver la siguiente tarea.